Hola, mi querido amigo. Este canal está dedicado a las infidelidades conyugales y a las consecuencias que conllevan. Si apoyas los valores familiares y condenas la infidelidad, entonces suscríbete a este canal. Te alegraré con nuevas historias. Así que, empecemos. Sentado en la austera sala del tribunal, escuchando al abogado de mi esposa presentar su declaración inicial, no pude evitar reflexionar sobre el torbellino en el que se había convertido mi vida. Un momento era un esposo genuinamente feliz, y al siguiente me encontraba interpretando el papel de un ingenuo en una obra dramática para la que nunca había audicionado. Concéntrese, señor Lewis. Ladró el honorable Sir Robin Mitchell, el juez, cuya expresión severa reflejaba la gravedad de la situación. Su enérgico reproche, dirigido al abogado de mi esposa, Lewis, solo reforzó mi impresión inicial de que era un anciano irritable, propenso a los dramas. El quid del asunto, su señoría, balbuceó Lewis, visiblemente desconcertado, es que si el esposo de mi clienta, Adam Parker, hubiera sido más transparente con su esposa, hoy no estaríamos en esta sala. Está bien, abogado, pero no se desvíe del tema en cuestión, respondió el juez con una nota de irritación. Luis aprovechó la oportunidad para presentar la infidelidad de mi esposa como una consecuencia de mis supuestas carencias. Lo ignoré, dejando que mis pensamientos volvieran a aquel fatídico día, el día que destrozó mi mundo. Tenía una serie de reuniones programadas, pero ninguna parecía importante a la sombra de lo que mi jefe estaba a punto de revelarme. Por Dios, Mike, murmuró mientras me sentaba en la silla frente a él, su voz teñida de decepción. ¿Estás ciego? ¿De verdad no ves lo que está pasando aquí? Parpadeé, aturdido por la intensidad de sus palabras. ¿De qué estás hablando, Richard? Zrenia pregunté, sorprendido por lo alterado que estaba mi mejor amigo. El contraste entre el caos que se desarrollaba a nuestro alrededor y el suelo desmoronándose bajo mis pies era evidente. ¿Qué he hecho mal? Pregunté, con un atisbo de temor en mi voz. No tú, gruñó, su frustración palpable. Es tu maldita esposa. Lo está haciendo de nuevo. Mi corazón se hundió. Genial. ¿Quién es esta vez? Component Placement, gruñí, preparándome de antemano. No necesitaba que me explicara todo. Ya podía sentir el desastre inminente. Richard había sido mi apoyo durante la última traición, guiándome hacia la reconciliación con Jane mientras mantenía un ojo en sus maquinaciones. Estaba claro que se tomaba este papel más en serio que yo. Bill Anderson, dijo, dejando caer el nombre como una bomba. Su tono era tan carente de emoción que un escalofrío recorrió mi columna. ¿Lo conoces? Zrenia preguntó, medio en serio. Asentí, recordando mis encuentros con ese insoportable idiota en las fiestas del trabajo de Jane. Alto, de cabello oscuro y demasiado engreído para su propio bien. Siempre pensé que Jane tenía mejor gusto. Ya era suficientemente doloroso que rompiera nuestros votos matrimoniales otra vez, pero con un perdedor como él. Richard se inclinó más cerca, su expresión seria. Solo no hagas ninguna tontería, ¿de acuerdo? Sabía que tenía razón, pero en el fondo, el impulso de confrontarlos a ambos crecía, y era difícil luchar contra la ola de ira que surgía. Esta vez, el drama no terminó con que la echara de casa. Tenía planes, una estrategia cuidadosamente elaborada en mi mente. No tenía prisa. Pocos sabían lo peligrosa que podría volverse esta situación. Mi clienta nunca ha rehuido admitir sus errores. En ese momento, la voz gruñona de Lewis cortó mis pensamientos como un cuchillo. Todo se trata de la justificación, me recordó. ¿Y quién tiene realmente la culpa aquí? No yo, murmuré para mí mismo, dejando que mis pensamientos volvieran a los eventos recientes. Me senté allí,
envuelto en sombras, esperando que Jane regresara, plenamente consciente de que esta vez no habría forma de encubrirlo. Esta vez enfrentaría las mismas consecuencias que yo. «Hola, cariño», saludó Jane al entrar al salón, su voz ligera y alegre. «¿Por qué estás aquí sentado en la oscuridad?», preguntó, su sonrisa desvaneciéndose al notar mi estado de ánimo. «Solo te estoy esperando», respondí con brusquedad, la frialdad en mi voz deteniéndola en seco. «¿Qué pasa, querido?», Zrenia preguntó con un tono mezcla de preocupación y confusión. No pude contenerme. «¿Qué pasa?». «Zrenia», gruñí, mi frustración desbordándose. Bajó la mirada y la culpa se volvió palpable, tan fuerte que ni siquiera intentó negarlo. «Lo siento. Nunca quise que esto llegara tan lejos. Era solo un coqueteo inofensivo, y ambos nos dejamos llevar». En el momento en que habló, fui arrancado de mis pensamientos por el sonido de un nombre que se pronunciaba. Era hora de subir al estrado y presentar mi caso ante el tribunal. Mientras avanzaba, una oleada de nerviosismo me invadió. Las formalidades de jurar el testimonio parecían casi surrealistas. Y aún así, a pesar de la solemnidad del momento, mis pensamientos volvieron a mi última conversación con Jane. «Lo siento, Mike», había dicho cuando guardé silencio en respuesta a su intento previo de calmarme. «Por supuesto, ya se acabó. Mañana por la mañana le diré en el trabajo». No pude evitar reírme en respuesta, apretando con fuerza el papel en mi mano, mi mente zumbando con lo que estaba a punto de decir. «No es fácil, ¿verdad, Mike?». Jane presionó suavemente, su voz un bálsamo que calmaba mi ansiedad. «Lo superamos la última vez. Podemos hacerlo de nuevo». «La última vez no fue como esta, Jane», respondí, mi tono cargado de resignación. «Por supuesto que podemos, cariño», replicó, su sonrisa brillante pero poco convincente. Nunca sentí nada por él. Solo fue algo físico, no significó nada. «Lamentablemente, esta vez sí significa algo», contesté, dejando el periódico sobre la mesa entre nosotros, la tensión palpable en el aire. «¿Qué?», preguntó, mirándome confundida. «No tengo mis gafas», admitió, entrecerrando los ojos para leer el documento. «¿No hay divorcio? Debes estar bromeando». No tuvo tiempo de terminar antes de que la interrumpiera, mi voz firme e insistente. «Certificado médico». Jane miró fijamente el arrugado pedazo de papel frente a ella, su ceño fruncido en confusión. «¿Qué tiene que ver esto con nosotros?», preguntó en un susurro apenas audible. «¡SIDA!», troné, la palabra brotando de mí como una presa rota. «¡Maldito SIDA! VIH, como quieras llamarlo, eso tiene que ver con nosotros». «Dime, ¿te has hecho la prueba?», murmuró mi esposa, el impacto extendiéndose por su rostro mientras comprendía las implicaciones de mi estallido. Su mirada cayó sobre el traicionero papel que aún yacía entre nosotros, como una serpiente lista para atacar. «¿Qué crees tú?», repliqué, la frustración hirviendo dentro de mí. «¿Qué más hay que discutir? ¿A dónde va todo esto?». Jane ni siquiera consideró la posibilidad de que yo estuviera involucrado en este enredo. Sabía demasiado bien que ella era la única jugando sucio en nuestro matrimonio, plenamente consciente de las terribles consecuencias que esta enfermedad podría traer. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, se levantó de un salto y salió corriendo por la puerta, los neumáticos chirriando sobre el pavimento mientras se alejaba a toda velocidad, dejando solo los ecos de su traición detrás. «Señor Jones, ¿me está escuchando?». La voz del señor Lewis me devolvió al presente, obligándome a enfrentar la cruda realidad del momento. «Por supuesto que estoy escuchando», respondí, sacudiendo la cabeza para despejar los pensamientos caóticos que giraban dentro de mí. «Mis disculpas, señor Lewis». «Señor Jones», continuó, «según entendemos, descubrió que su esposa tenía una aventura a sus espaldas».
Llamarlo una aventura no lo cubre del todo. Reflexioné distraídamente. Pero una cosa era innegable. Mi esposa había compartido la cama con ese despreciable hombre. El estruendo seco del mazo resonó en la sala del tribunal, silenciando la habitación mientras el honorable juez me recordaba mantener mis comentarios apropiados. Como desee, respondió el abogado de mi esposa, dándome una mirada depredadora que me envió un escalofrío por la espalda. Seguramente entiende lo devastador que debe ser para su esposa enterarse de que lo infectó con SIDA. ¿Se da cuenta de que debe estar absolutamente destrozada? Asentí, en señal de acuerdo, sabiendo que negarlo no lograría nada. En realidad, ese era todo el punto, ¿no? Provocarla tan intensamente que, impulsada por la emoción, correría directamente hacia el sinvergüenza que traicionó nuestros votos. La idea de que se lanzara contra él, su furia convirtiéndola en un arma en la calle cerca de su oficina, casi me hizo sonreír. Pero entonces, la sala del tribunal estalló de nuevo, y a través del caos, la voz firme del juez cortó, controlando mis pensamientos y recordándome que debía medir mis palabras. ¿Acaso le importa, señor Jones?, escupió Louis, su tono impregnado de desprecio. ¿No le importa que, debido a su frialdad, alguien estará confinado a una silla de ruedas por el resto de su vida? Mis pensamientos se aceleraron, y aunque mis verdaderos sentimientos estaban justo debajo de la superficie, no sentía remordimiento, y de hecho estaba bastante satisfecho con cómo habían resultado las cosas. Sabía que no debía expresarlos. En ese momento, el abogado contrario se levantó de un salto y una objeción salió de sus labios. «Objeción aceptada», declaró el juez, golpeando su mazo una vez más. «Yo juzgo aquí, señor Louis, no el señor Jones». El peso de esas palabras quedó suspendido en el aire, un recordatorio de que el foco estaba en mi esposa, pero acechando en su sombra estaban mis verdades no dichas. «No más preguntas», espetó Louis, hundiéndose en su silla al darse cuenta de que no obtendría nada más de mí. A su lado, el fiscal se acomodó, una sonrisa casi arrogante apareciendo en su rostro. «Solo una pregunta más, señor Jones», dijo, su tono impregnado de falsa cortesía. «Para que conste, usted no es VIH positivo, ¿verdad?» «Eso espero», respondí, mi voz ligera y juguetona. Continuó. «Ahora, sobre esa nota que causó todo este alboroto. Parece que la señora Jones ni siquiera la vio. ¿Podría iluminarnos sobre su contenido?» No pude evitar sonreír, las comisuras de mi boca temblando de placer. «Oh, no es nada serio», dije, sonriendo ampliamente. «Solo un recordatorio amistoso de que debo acudir el próximo mes a un chequeo médico general». No esperé a que terminara el juicio. Sentado en mi pub local favorito, saboreando una pinta del mejor bitter, me di cuenta de que el veredicto no cambiaría mi vida. Ya fuera que finalmente la encontraran culpable de intento de asesinato, no significaba mucho para mí. Ya habíamos terminado. No dejaría que me incriminaran con una mentira inocente. Jane merecía un castigo severo. Esta era la segunda vez en nuestros 35 años de matrimonio que tenía una aventura, y esa mujer necesitaba aprender una lección. Y yo disfrutaría pacíficamente de mi jubilación.